Me llamo Kylie Sanders, tengo 29 años y en mi familia yo soy la responsable. La que paga a tiempo y no se mete en chismes. Nadie se imaginó que yo sería la que iba a congelar todas las cuentas que tocó mi hermana. Ella me convenció de abrir una cuenta de ahorros compartida para emergencias. Era nuestra red de seguridad por si subía la renta, por si salía una cuenta del hospital, por si la vida se complicaba. Yo agarraba horas extra y veía cómo el saldo subía poco a poco cada semana. Ella a veces metía dinero cuando quería. Y nunca dejaba de hablar de que ella y su novio estaban hechos para conocer Europa. Un día en mi hora de comida, entré a la app para mover un poco de dinero y el saldo casi me tira de la silla. No estaba bajo. Estaba vaciado. Casi todo lo que yo había ahorrado se había ido. Lo sacaron en una sola transferencia de nuestro fondo de emergencia. Mi nombre estaba ahí en la pantalla junto a un número que era casi cero. No le marqué para preguntar qué pasó. No le mandé ni un mensaje. Saliendo del trabajo me fui directo a mi banco, pedí los estados de cuenta impresos, metí un reporte de fraude y pedí que congelaran todas las cuentas compartidas que tuvieran mi nombre mientras investigaban. 3 días después, estaba terminando mi turno en mi oficina en Albuquerque y mi celular se prendió con un número del extranjero. Era mi hermana. Estaba en París sin dinero y gritando porque todas sus tarjetas le rebotaban. Esa noche la oficina se quedó vacía y yo me quedé sentada viendo el celular. Minutos antes había escuchado su voz entrecortada por la mala señal, aguda y desesperada con ruidos de una ciudad que yo solo conocía en fotos. No me preguntó qué había pasado. Directo me empezó a acusar, que todo el problema con sus pagos era mi culpa, que yo le había arruinado todo por tocar la cuenta. Se escuchaba la voz de su novio atrás, enojado e impaciente. Yo le contesté cortante. Y cuando por fin se cortó la llamada, me di cuenta que me temblaban tanto las manos que hacía sonar la pluma de mi escritorio. No le regresé la llamada. Metí el celular a mi bolsa y me enfoqué en lo único que podía controlar. La cuenta estaba congelada, el reporte hecho. Ahora tenía que asegurarme de que en los papeles estuviera la verdad, no la historia que mi hermana iba a inventar cuando se calmara. De camino a casa pasé otra vez al banco. Pedí hablar con alguien de atrás y salió un señor con camisa azul y una tabla. Nos sentamos y me explicó cómo iba a ser la disputa, cuánto podía tardar la investigación y qué papeles me podían ayudar. Me dijo que congelada significaba que ninguna de las dos podía sacar un peso más de esa cuenta hasta que se resolviera todo. Ya en mi depa, puse todos los estados de cuenta en la mesa de la cocina. Cada línea era una foto del último año. Depósitos cada quincena, movimientos chiquitos para pagar mis cosas y luego, hasta arriba de la última hoja, varios retiros seguidos uno tras otro. La mayoría de los depósitos estaban a mi nombre. Unos pocos a nombre de ella. Y el retiro grande que nos dejó en ceros estaba ahí, con su nombre y la fecha justo antes del viaje. Verlo en papel me cambió todo. Dejé de sentirme triste y me dio un coraje frío. No había forma de decir que fue un accidente. Le tomé fotos a todo y lo guardé en una carpeta con contraseña en mi lap. Luego saqué una libreta y empecé a hacer una línea de tiempo. Cuando abrimos la cuenta, cuando depositamos cada una, la primera vez que mencionó lo de Europa. Me marcó Carmen, una amiga que trabaja en un banco y sabe lo feo que se pone esto con familia. Le conté todo tal cual sin drama. Me dijo que guardara captura de todo lo que tuviera que ver con la cuenta o con el viaje, no solo los movimientos del banco. Su consejo fue simple, tómalo como si fuera una disputa con un desconocido. Nada de pelear por el chat familiar. Que el banco vea los números y yo tenga todo bien guardado. Después de colgar, me puse a guardar capturas de todos los mensajes que hablaban de la cuenta, de los ahorros o del viaje. Ya era de noche. Mi celular volvió a vibrar con notificaciones del extranjero, una tras otra. Sabía quién era. Lo puse boca abajo y me puse a lavar una taza y a limpiar la mesa. La casa estaba en silencio, pero no quise prender la tele. Quería escuchar lo que yo pensaba sin que nadie más metiera ruido. Me fui a dormir con la carpeta llena en la lap, la cuenta bloqueada y el siguiente paso ya no dependía de mí. Al otro día mi celular parecía que tenía corriente. Tenía llamadas perdidas, buzones llenos y un montón de mensajes en el grupo familiar que normalmente solo se usaba para cumpleaños. Me quedé viendo la pantalla sin tocarla. Cuando por fin lo desbloqueé, el nombre de mi hermana llenaba toda la lista de llamadas perdidas. Abajo había mensajes de mi mamá, mi papá y de tíos que casi nunca me escriben.
Abrí primero el de mi mamá porque ya sabía cómo iba a sonar. Me había mandado un texto enorme en la madrugada, diciendo que mi hermana estaba varada en otro país, cansada y asustada porque sus tarjetas no pasaban. Y a la mitad metió lo de la cuenta. Que si yo había hecho algo que causara eso, que lo arreglara ya. Y terminó diciendo que así no era como nos había criado, que la familia se apoya. Lo leí y dejé el celular. En ningún momento preguntó si me habían sacado dinero sin permiso. No le importó cómo desapareció el saldo. Ya habían decidido que yo era la mala por cómo reaccioné, no ella por lo que hizo. Luego vi el grupo familiar. Todos ponían lo mismo. Que qué pena que mi hermana estaba atorada. Que habían escuchado que hubo una confusión con los ahorros. Que ojalá yo no fuera terca y la ayudara a regresar. Nadie preguntó qué pasó de verdad ni cuánto trabajo me costó juntar ese dinero. Mi papá me dejó un buzón de voz en la mañana. Con esa voz calmada que usa cuando quiere pedirme algo sin pedirlo. Dijo que entendía que estaba molesta y que los límites importan, pero que mi hermana necesitaba como regresar y que lo demás se podía arreglar después si yo era razonable. Terminé mi café antes de contestarle a alguien. Mejor abrí la app del banco. Ahí estaba el letrero de cuenta congelada y abajo el número de caso. El saldo seguía igual. Ver eso me recordó que ya no era una pelea privada. Era un caso en el sistema y al sistema no le importa quién grite más fuerte en la familia. Solo entonces le mandé un mensaje corto a mi mamá. Le dije que la cuenta estaba en investigación, que yo no la había vaciado y que no iba a descongelar nada mientras el banco revisaba los retiros. Me contestó en segundos. Que no podía creer que yo prefiriera el dinero que a mi propia hermana, que nos había criado para apoyarnos, que todos en la familia estaban ayudando y yo era la única que se estaba poniendo dura. No le contesté. Me fui a trabajar. El día se me fue entre correos y reportes. En la hora de comida me salí a mi carro y por costumbre abrí redes sociales para distraerme. Y ahí lo vi. Mi hermana había subido una foto en una calle llena de gente en Europa, con la mochila puesta y cara de sufrida. En la descripción puso que estaba varada lejos de casa sin acceso a los ahorros con los que contaba y que a veces la gente en la que más confías es la que más te lastima. No puso mi nombre, pero no hacía falta. Todos los que nos conocen sabían de quién hablaba. Los comentarios ya estaban llenos. Amigos, compañeros de ella que yo ni conozco. Hasta familia le ponía que fuera fuerte, que qué feo que la gente se vuelva así por dinero y que ojalá alguien en casa hiciera lo correcto. Apagué el celular y me quedé ahí sentada. La investigación del banco apenas empezaba. Pero afuera, en redes, ya me habían declarado culpable sin preguntarme nada. Los mensajes llegaban tan rápido que ni siquiera alcanzaba a ver la vista previa. Lo que mi hermana había puesto en público, también lo estaba haciendo en privado. Y con más ganas. Luego me empezaron a escribir tíos y primos que solo me hablaban cuando alguien se casaba o se moría. Mensajes cortitos, disfrazados de preocupación. Que les daba pena que todo se hubiera hecho grande. Que esperaban que mi hermana estuviera bien. Que sabían que yo era buena persona y no podían creer que yo la dejara sin ayuda a propósito. Ninguno me preguntó si yo tenía una razón para no mandarle dinero. Todos asumían que yo tenía un botón que no quería prender. No contesté. Cada vez que quería escribir algo, me imaginaba que le tomarían captura a mi mensaje y lo mandarían a otro chat, recortado para que encajara con la historia que mi hermana estaba contando. Así que dejé que el chat se llenara solo y puse el celular boca abajo en el escritorio. Lo único que guardé fue en mi cabeza, cuán rápido la gente te hace la villana sin ver ni un número. Para la noche me marcó mi mamá. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, no para castigarla, sino porque ya me sabía el guión. Su voz tenía ese tono cortante que le sale cuando no se pagó algo o no se hizo la tarea. Dijo que mi hermana sonaba agotada por teléfono, que había estado llorando tratando de explicar por qué todas sus tarjetas fallaban al pagar. Como me lo contó mi mamá, el banco era el cruel y yo la exagerada. Me preguntó qué había hecho exactamente. Le dije tranquila que había metido una disputa en el banco y que la cuenta estaba bloqueada hasta que terminaran de revisar los retiros. Lo dije una vez y ya. Ella quería más. Quería que aceptara que me había pasado. Que le prometiera que lo arreglaba en la mañana. No le di más vueltas a la verdad. Cuando vio que no iba a aflojar en esa llamada, cambió de táctica. Me dijo que no podía dormir sabiendo que su hija mayor estaba a medio mundo sin dinero. Que toda la familia había tratado de cooperar.
Lo que no dijo, pero se entendió, es que yo era la única que no quería sacar la cartera. Más tarde, ya después de cenar, me marcó mi papá. Él fue más tranquilo. Dijo que entendía por qué estaba molesta, que esos ahorros eran más mi trabajo que de nadie, pero que la realidad no ve si es justo o no. Que los boletos de avión cuestan lo que cuestan. Que los hoteles se tienen que pagar. Que si mi hermana perdía su vuelo de regreso y se metía en más problemas, todos íbamos a vivir sabiendo que yo lo pude haber evitado. Escucharlo hablar así me hizo ver hasta dónde creían que llegaba mi responsabilidad. Para ellos no terminaba en mi dinero ni en respetar para qué era el fondo. Llegaba hasta el otro lado del océano para cubrir cada decisión que mi hermana tomó con dinero que yo gané. Me fui a dormir esa noche sintiéndome como si yo fuera la que estaba en juicio, aunque el único número de caso que había estaba en el sistema del banco y decía que yo era la que reclamaba. Al día siguiente mi mamá me pidió que fuera a su casa después del trabajo para hablar como adultas. La frase ya me la sabía, era la misma que usa cuando quiere que una plática difícil termine con todos haciendo como que están de acuerdo. Casi le digo que no. Pero le dije que sí, que pasaba un ratito. Su casa en Albuquerque se veía igual cuando llegué. El pasto cortado, la luz del porche prendida, las cortinas a medio cerrar. Desde la calle nada hacía pensar que adentro me estaban despedazando. En la cocina estaba mi papá sentado en la mesa con una libreta amarilla, mi mamá enfrente con las manos cruzadas. No había platos ni tazas de café, solo un folder color manila entre los dos. Mi mamá me señaló la silla de enfrente del folder. Mi papá dijo que ya habían hablado de todo y que tenían un plan para quitar la tensión. Entonces mi mamá me empujó el folder, ya abierto, con un montón de hojas y mi nombre impreso arriba de la primera. Esa noche las hojas que me dieron pesaban más que el folder. Las puse en la mesa de mi cocina y leí cada línea. La mayoría eran palabras bonitas y formales, que para reducir el conflicto y simplificar el acceso. Pero el significado era claro. Si firmaba, mi nombre se quedaba en la cuenta, pero el control del dinero pasaba a mis papás. Cualquier problema pasaría por ellos. Cualquier retiro también. Cerca del final había un párrafo que me molestó más. Uno donde yo aceptaba que renunciaba a mi derecho de reclamar movimientos pasados. Sonaba como una disculpa ya escrita, como si yo admitiera que me había pasado por meter al banco. Dejé las hojas ahí y me hice para atrás. Me acordé de lo que me dijo Carmen en la última llamada. Trátalo como si la otra persona fuera un desconocido. Si un desconocido vacía una cuenta compartida y luego te pide que firmes para que ya no puedas reclamar nada, yo no le llamaría acuerdo. Le llamaría entregarme. Con eso en mente abrí mi lap y entré al banco. La cuenta congelada estaba hasta arriba con el número de caso. Abajo se veía el resto de mi dinero muy expuesto. Mi cuenta de cheques, mi ahorrito personal, la tarjeta que uso para el mandado y la gas, todo pasaba por el mismo banco que estaba viendo este problema. Abrí otra pestaña y busqué otro banco en Albuquerque, uno que tuviera sucursales cerca de mi depa y de mi trabajo. En minutos empecé una solicitud para una cuenta de cheques solo a mi nombre y luego otra de ahorros para el fondo de emergencia que debía haber hecho sola desde el principio. Se sintió feo mover aunque fuera una parte de mi dinero fuera del banco que tanto querían mis papás, pero se me pasó rápido. En cuanto me aprobaron las cuentas nuevas, puse que parte de mi sueldo cayera ahí automático y cambié el depósito directo en mi trabajo. Luego regresé al banco viejo e hice una lista de todo lo que se cobraba automático, mis pagos, suscripciones. Uno por uno los fui cambiando. Fue aburrido, pero cada correo de confirmación se sintió como cortar un hilito más de una red en la que no me había dado cuenta que estaba enredada. Cuando terminé, la única cuenta que me conectaba con mi hermana era la congelada que estaba en investigación. Al día siguiente me llegó un correo del departamento de fraude. El asunto era muy formal, pero el mensaje era claro. Ya habían hecho su primera revisión y encontraron retiros raros que no coincidían con mis movimientos normales. El caso seguiría abierto mientras juntaban más información y el bloqueo se quedaba. Por primera vez estaba escrito en palabras neutras, no como chisme familiar. Se lo reenvié a Carmen. Me marcó a los minutos sonando aliviada. En su mundo ese era el resultado normal de lo que habíamos documentado. En el mío, sentí que por fin alguien decía en voz alta que no me estaba imaginando cosas. Me dijo que organizara todo lo que tenía en un solo paquete.
Los estados de cuenta, capturas de mensajes donde se hablaba de la cuenta, la línea de tiempo de depósitos y retiros, hasta la publicación que mi hermana hizo de que la dejé sin dinero. Los números importan más, pero el patrón de la intención también ayuda, sobre todo si el banco tiene que decidir si fue descuido o si lo hizo a propósito. Así que esa noche me senté otra vez en la mesa con una tarea clara. Le puse fecha y una notita a cada documento. Puse los estados en orden y luego agregué las impresiones de los mensajes y de la publicación, cada hoja con su número según la línea de tiempo. Era la parte aburrida de defenderme y me mantuvo ocupada. Mi celular vibró varias veces mientras trabajaba. No lo pelé hasta que metí la última hoja al folder y le puse el clip. Cuando por fin vi la pantalla, había un mensaje nuevo de mi mamá hasta arriba. Decía que todos iban a estar en la casa el domingo en la noche, que ya era hora de sentarnos como familia y dejar esto atrás. Sonaba como que quería paz, pero yo ya había estado suficientes veces en esa sala para saber que eran en realidad esas reuniones. No eran para entender, eran para presionar a quien causó la incomodidad para que se alineara. Esta vez, pensé mientras veía el folder en la mesa, no iba a llegar con las manos vacías. El domingo en la noche llegó con una calma que se sentía actuada. Me estacioné unas casas antes, apagué el carro y puse la mano sobre el folder. Una vez que entrara con eso, ya no podrían decir que era un malentendido. Mi mamá abrió la puerta en cuanto pisé el porche. Su sonrisa era tiesa y formal. Vio el folder y se hizo a un lado. La sala ya estaba acomodada. Mi papá en su sillón, una tía en la orilla del sillón grande, una prima en la puerta de la cocina. El único asiento vacío estaba frente a la tele. En la pantalla estaba la cara de mi hermana en videollamada, con un cuarto rentado atrás. Se escuchaba el ruido de la ciudad. Tristán andaba por ahí atrás. Se le colaba su voz cada que se le olvidaba poner mute. Alguien acomodó el celular para que ella me viera directo a mí. Nadie me preguntó cómo estaba. Mi papá se aclaró la garganta y dijo que querían aclarar las cosas, como si las cosas se hubieran nublado solas. Mi hermana empezó a hablar antes de que él terminara. Contó su semana en Europa como una cadena de desastres. Que las tarjetas no pasaban en los hoteles, que se peleaba con los recepcionistas, la vergüenza de que le rechazaran los pagos. Y a la mitad metió lo de la cuenta, como si fuera algo en lo que ella pensaba apoyarse hasta que yo se la bloqueé sin avisar. Yo veía a los demás, no a la pantalla. Mi tía con la quijada apretada. Mi prima viendo el piso, ya habían escuchado su versión. Ahora solo estaban viendo si yo me doblaba para entrar en ella. Cuando ella terminó, mi mamá me volteó a ver y me dijo que era mi oportunidad de explicarme, la misma frase que usaba cuando de niñas metíamos lodo a la casa. Todo se trataba de mi reacción, no del retiro que dejó la cuenta en ceros. Yo no seguí su guión. Abrí el folder y puse los estados de cuenta en la mesita de centro, en medio de todos. Le señalé los depósitos constantes a mi nombre, los pocos y de vez en cuando a nombre de ella, y la cadena de retiros justo antes de su vuelo. Les expliqué qué hice después, fui al banco, pedí papeles, metí la disputa cuando vi que casi todo el saldo se había movido sin avisarme. Del correo del departamento de fraude solo dije lo necesario, que ya habían marcado los movimientos como irregulares y que el bloqueo se iba a quedar hasta que terminaran de revisar. Por un momento nadie se movió. Luego mi primo se acercó, agarró la primera hoja y la revisó. Alzó las cejas pero no dijo nada. Los números hablaban solos. En la pantalla mi hermana me preguntó por qué no fui directo con ella. Yo seguí viendo la mesa. Le dije que la cuenta era para emergencias compartidas, no para vacaciones, y que vaciar casi todo sin avisar no era algo que se arregla con una platicadita después. La voz de Tristán se metió otra vez con flojera y burlón. Lo dejé pasar. Por primera vez desde que empezó todo, no estaba tratando de caerles bien. Estaba poniendo los hechos enfrente de la gente que más quería pretender que no pasaron. Mi papá al final me preguntó qué necesitaba para dejar esto atrás. Sonaba como si estuviera cerrando un trato. Para él, el problema ya era que yo no quería arreglar las cosas, no lo que hizo mi hermana. Le dije que yo ya había hecho lo único en lo que confiaba. El caso estaba en manos del banco. Mis cuentas ya las estaba moviendo a otro banco. Y no iba a firmar nada donde renunciara a mi derecho de reclamar lo que hicieron con mi nombre. Mi mamá intentó una vez más. Me preguntó si de verdad quería que eso fuera lo que la gente recordara de nosotras, como si mi silencio valiera más que el hecho de que vaciaron nuestra red de seguridad para un viaje.
Ahí me quedó claro que su prioridad no era lo justo. Era que nadie hiciera ruido. Metí los estados de vuelta al folder, lo cerré y me paré. Nadie me detuvo. Cuando caminé a la puerta, sentía su enojo atrás como calor, pero no me frenó. Yo había ido cuando me llamaron, escuché lo que querían decir y no me presté para el papel que ya me habían escrito. Afuera las luces de la calle sonaban bajitos sobre la calle tranquila de Albuquerque. El aire estaba pesado y caluroso, pero por primera vez en semanas no sentí que me empujaba de regreso para adentro. Unas semanas después, por fuera mi vida se veía casi normal. Mi sueldo caía en una cuenta de cheques solo con mi nombre. Después de cada quincena se iba un poquito a mi nuevo fondo de emergencia. Mis pagos, suscripciones y apps se cobraban de esa tarjeta, no de nada que tuviera que ver con mi hermana. Los números en la pantalla eran modestos, pero por fin sentía que eran solo míos. Mi familia se quedó callada. Ya no había llamadas largas ni visitas sorpresa, solo mensajitos cortos y de compromiso sobre el clima o el trabajo. Ese silencio no se sentía como paz. Se sentía como si estuvieran esperando. Todos sabían que el banco seguía revisando la cuenta compartida. Nadie lo decía directo, pero se notaba que esperaban que el banco arreglara todo para no tener que hacerlo ellos. El correo de fraude me llegó una tarde normal. Reconocí el número de caso en el asunto antes de abrirlo. Adentro el lenguaje era muy seco. El banco había terminado su investigación. El retiro que nos dejó en ceros y los movimientos alrededor no coincidían con mi forma de usar la cuenta y no tenían el permiso de las dos titulares. Por eso, me iban a regresar el monto completo de lo reclamado. Leí esas líneas una y otra vez. Ahí no había nada de quien lloró más fuerte, quien contó mejor la historia, quien hizo más drama en la reunión familiar. Eran solo firmas, fechas y reglas. Por semanas me trataron como si fuera fría y exagerada. Y ahí estaba un desconocido en un escritorio, viendo solo los números, diciéndome bajito que yo había puesto un límite razonable. Ese mismo día mi mamá me mandó un mensaje largo. Según ella, el banco había humillado a la familia. Mi hermana estaba destrozada. Mi decisión había dañado la relación de mis papás con gente en la que confiaban desde hace años. Cada frase era sobre la vergüenza y la molestia. Ninguna tocaba el hecho simple de que nuestra red de seguridad se vació para unas vacaciones en Europa. No le contesté. Mejor le reenvié el correo a Carmen. Ella me contestó que las consecuencias siempre suenan crueles para la gente que nunca pensó que las iba a alcanzar. Esa frase se me quedó más que todo lo que mi familia me dijo por meses. De mi hermana y Tristán me llegaban noticias a pedazos. Un amigo en común me dijo que andaban batallando para completar la renta. Otro me soltó que el viaje les había salido más caro de lo que presumieron en redes y que una de sus tarjetas estaba al tope. Una conocida puso un chiste sobre chats incómodos donde gente que les había donado para su emergencia quería saber por qué el banco le dio la razón a la hermana fría. No me sentí triunfante. Más que nada me sentía cansada. El banco no metió cargos, pero sí se puso más estricto con la cuenta que mis papás compartían con mi hermana. Movimientos que antes pasaban al instante ahora se quedaban en revisión. Transferencias grandes tardaban más y pedían más verificación. Mis papás se quejaban de la molestia y le echaban la culpa al proceso, no a la decisión que hizo necesario ese proceso. Me siguieron llegando invitaciones de la casa. Domingos de comida, cumpleaños de un primo, pláticas tempranas de las fiestas. Por fuera los mensajes eran cálidos. Que me extrañaban, que estaría bonito tenernos a todos juntos. Por dentro sentía la misma expectativa de siempre. Que yo llegara, arreglara todo y dejara que la nueva historia familiar fuera que esto se salió de control, pero ya quedó atrás. Cada vez que me imaginaba esa sala, me veía en el mismo sillón, escuchando las mismas líneas, viendo a todos esforzarse por hacer como si el verdadero problema hubiera sido mi reacción, no la decisión de mi hermana. Pesaba el costo de ir contra la tranquilidad que había encontrado quedándome lejos. Y cada vez decidía no ir. En lugar de eso dejé que mi vida se abriera de formas más chiquitas y firmes. Me fui a caminar al cerro con gente del trabajo en vez de inventar excusas por si mi familia me necesitaba. Fui a noches de trivia a un bar que había pasado 100 veces. Me compré un sillón que no se hundía y una lámpara que sí me gustó. Me hice un viajecito sola, reservé un motelito barato a unas horas, pagué gas y café de fonda con mi tarjeta nueva, vi que los cargos pasaban y entendí que la crisis de nadie más ya se metía en esos números.
En las noches que no me podía dormir, mi cabeza repasaba todo y me hacía la misma pregunta. Había una versión donde me quedaba con el dinero y también con la foto de familia que traía cargando por años. La respuesta honesta es no. Esa foto solo funcionaba si yo aceptaba que mi sueldo, mi crédito y mi paz existían para amortiguar cada caída de mi hermana. Dejar ir esa foto dolió. Fue como aceptar que la historia donde crecí nunca fue tan simple como yo quería. Pero cuando se rompió, por fin vi que lo que yo llamaba lealtad muchas veces era solo miedo. Miedo de ser la difícil, la malagradecida, la hermana que no se forma. Alejarme de eso no se sintió como ganar. Se sintió como pararme después de estar hincada mucho rato en el piso duro. Todo dolía al principio, pero por fin estaba de pie. Si algo bueno dejó como terminó esto, no es que le di una lección a mi hermana. La gente que se inventa su propia historia la va a seguir contando. Lo bueno para mí es que me recordó que los límites no son crueldad solo porque al otro le incomodan. Tienes permiso de dejar de hacerle más fácil la vida a todos los que toman malas decisiones a tu alrededor, aunque compartan tu apellido. Mi relación con mi familia quizá nunca vuelva a ser suave o simple. Hay sillas en mesas que antes me sentía obligada a ocupar y que ahora se van a quedar vacías. Hay grupos de chat que no abro. Hay una hermana que ahora sabe que no voy a ser su red de seguridad en silencio, por más bonito que pinte la necesidad. No sé qué hubieras hecho tú en mi lugar. Quizá le hubieras mandado el dinero. Quizá te hubieras alejado antes. Lo único que puedo decir es que por fin mis cuentas y mis relaciones cuadran con la verdad y no con la versión que hacía que todos los demás estuvieran cómodos. Si te quedaste escuchando toda la historia, gracias. Y si algo de esto se te hace familiar, ojalá te dé permiso de poner tu propia línea, mantenerla firme y escoger una paz que no te obligue a desaparecer.